todos, mi nombre es Ayes Portillo. ¿Qué vamos a aprender hoy? Básicamente es el sexto laboratorio y vamos a aprender sobre Warehouse en Microsoft Fabric. ¿Qué vamos a hacer? Algo muy sencillo. Vamos a seguir el laboratorio que está público, que es el laboratorio 6 de Warehouse, y acá vamos a crear un workspace, vamos a crear un warehouse, vamos a crear una tabla para ver cómo funciona el Transact SQL, vamos a insertar, vamos a hacer consulta. Una vez que vemos que funciona eso, vamos a descargar la información para crear un warehouse. Vamos a crear diferentes queries, vamos a hacer una vista que vamos a consumir y vamos a tratar de emular algunos conceptos de la vista con la creación de queries visuales. Manos a la obra. Ok, hagámoslo rápido. Vamos a New Item. Bueno, primero tenemos que crear el workspace. Creamos nuestro workspace. Lo vamos a New Workspace y acá ponemos AppData AI Lab 06 Workspace. Tiene que ser algo significativo para ustedes y que describa el concepto del por qué este workspace. Una vez tenemos esto, ahora lo vamos a New Item y acá escribimos en Filter Warehouse. Entonces vemos acá Warehouse, que básicamente es la funcionalidad que tiene Fabric para los Data Warehouse. Lo seleccionamos y vamos a crearle un nombre, AppData AI Lab 06 WH, que es Warehouse. Le damos crear y una vez lo tenemos creado, automáticamente tenemos un espacio de trabajo. ¿Y qué vamos a tener en este espacio de trabajo? Básicamente el concepto de nuestras tablas, el concepto donde podemos tener procedimientos almacenados, vistas, etc. Entonces nos vamos al esquema, que es lo que yo les mencionaba. Bueno, en este caso no hay nada todavía. Bueno, ya hoy sí. Tenemos el esquema de DBO y sobre este esquema vamos a tener las tablas, vamos a tener las vistas, las funciones, procedimiento almacenado, básicamente todo lo que nosotros trabajemos en nuestro warehouse. Pensemos el warehouse como algo muy similar al SQL Server On-Premise, pero con la característica de que esta es una base de datos de Big Data. Soporta Transact SQL, pero con las limitantes del versionamiento para Fabric. Eso tómenlo en cuenta. Entonces vamos a crear un nuevo query y este nuevo query vamos a copiar el código. ¿Y qué vamos a hacer? Algo muy sencillo. Básicamente estamos creando una tabla. Esta tabla como tal es la que me va a permitir tener los productos. Esta tiene básicamente una llave primaria, una llave de negocio que es el Activity Kit, una descripción, categoría y lista de precios. Si lo ejecutamos, él automáticamente va a crear la tabla en nuestro esquema de DBO. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el esquema de DBO. Si tuviéramos otro esquema, básicamente se crearía ahí. Ya la vemos acá. Ahora, básicamente, que ya que existe una tabla, ya podemos hacer select, podemos hacer insert, podemos hacer update, podemos hacer delete. Como que fuera una tabla convencional de un on-premise. En este caso, yo voy a hacer un query 2, copiando lo que está en nuestro tutorial. Y este query 2 como tal lo que está haciendo es un insert de 3 registros. Lo ejecutamos. Y estamos manipulando ya nuestra tabla. Si vamos a nuestra tabla, acá, le damos clic en los 3 puntitos, le damos New Query, hagamos un toc de 100 para ver los registros y estamos viendo que estamos manipulando. Entonces, básicamente acá estamos utilizando la parte de Transact, creando una tabla, haciendo insert, podemos hacer update, podemos hacer delete, como que fuera una base de datos convencional. Siempre y cuando los comandos de Transact SQL sean soportados, porque no es lo mismo tener un on-premise que Microsoft Fabric y que no todas las funciones van a estar soportados
y no todos los tipos de datos. Ahora bien, según acá el tutorial, nosotros vamos a crear ya un warehouse más detallado. Y esto está en esta URL. Copiamos la URL, la pegamos y ahora que ya la tenemos, podemos copiar el texto que está acá. Entonces la pegamos acá, creamos un nuevo query. Espero que no dé problema. Y básicamente este query crea la dimensión de customer, la dimensión de date, la dimensión de producto y la fact table de seller order, es decir, ya un esquema estrella más completo. Lo ejecutamos. Si yo le doy refresh, ya debería tener más tablas. Ok, todavía está ejecutando. Veamos si ya terminó. Y ahora que ya tenemos nuestro esquema, ya podemos hacer queries más complejos. ¿A qué me refiero con queries más complejos? Utilizar conceptos de join, left join, group by, aggregate, order by, es decir, todo lo que nosotros hacemos en un data warehouse. ¿Y cuál es el primer query? Este query es muy sencillo. Básicamente estamos trayendo información de dos tablas. ¿De quiénes? Fish, Sailors, Orden y Din Date. Donde la información del grupo viene de Din Date, si lo vemos acá, y la parte numérica viene de la fact table, que es Sailors Order. De esto obtenemos el Sailor Total, que es el Sailor Revenue. Entonces, si lo ejecutamos, nosotros obtenemos ya este query como que fuera una base de datos convencional. Y si ven, es transact. Podemos hacer otro query más difícil. ¿A qué me refiero con más difícil? Más complejo, es decir, ya no solo tengo un join, sino que ya tengo dos join. Obtengo información de la parte de fecha, obtengo información de customer y obtengo información de la fact table. Agrupo eso, ordeno. Pero, ¿qué pasa? Digamos, qué bonito, ¿verdad? Pero yo necesito muchas veces hacer vistas, necesito hacer muchas veces procedimientos almacenados, hacer funciones. Eso es permitido. Entonces le damos New Query y vamos a crear una vista. ¿Cómo la creamos? Con el comando create view. Después as y nuestro query. Este es un query que ya vimos. La ejecutamos. Y ahora sí, mi query ya existe lógicamente en mi warehouse y yo lo puedo utilizar como que fuera una tabla porque es una vista. La vemos acá. Ahora le doy unos tres puntitos. Vamos a utilizarla. Y vemos que ya se comporta como una tabla que existe en el warehouse. Eso quiere decir que si yo publico mi warehouse o si yo le doy permiso a la gente analítica, ellos pueden consultar esta lógica de datos encapsulada, como que fuera una base de datos convencional. Recuerden que el warehouse como tal no es un almacenamiento transaccional como tal. Permite algunas tareas así porque está sobre un delta, pero no es un delta puro, sino que es un delta optimizado que funciona extremadamente rápido con volúmenes de datos. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Básicamente podemos crear procedimientos, podemos crear funciones y también podemos hacer queries visuales, que en este caso esto lo vimos también como una funcionalidad de Lighthouse. Cuando nosotros nos conectábamos al SQL Endpoint, básicamente podíamos crear queries visuales para poder analizar nuestra data. Entonces vamos a tratar de hacer algo muy similar a lo que tenemos acá. Vamos a venir, vamos a darle New Query Visual y lo que me está diciendo acá es que yo comienzo a arrastrar las tablas. Entonces, voy a arrastrar de producto, voy a arrastrar la Fact Sailors,
voy a, digamos, en este caso, si pueden ver, yo tengo dos queries. Ahora bien, dentro de mi query, si yo lo analizo, yo tenía inner join. ¿Cómo emulo eso? Vamos a agregar el inner join y le damos en el más. Cuando tenemos el más, vamos a buscar la cláusula de merge. Seleccionamos la cláusula de merge y lo que me va a pedir, básicamente en este caso, es que yo tengo la fact sailors orden y me va a decir cuál es la tabla de la izquierda. Mi tabla de la izquierda es producto. Ok, y aquí viene el concepto de los diferentes joins. Puedo tener un left join, básicamente devolver todo lo que está a la derecha, o devolver todo lo que está a la izquierda, o devolver lo que está tanto en A como B, o utilizar un inner join, o obtener solo los registros que están en A o solo los registros que están en B. En este caso me interesa hacer un inner join. ¿Por qué? Porque solo me interesa aquellos que hacen join entre sí. Ahora bien, como yo estoy haciendo join contra la tabla producto, tengo que buscar la llave primaria, que en este caso la llave foreign o la llave subrogada, como quieran llamarle, es product key y la llave primaria es product key en producto. Ahora que yo tengo esto, básicamente yo vengo y me dice que hay 4311 registros que hacen join. Le damos OK. Y algo muy interesante. Si ven, yo tengo todos los atributos de mi tabla de FAQ. Y me aparece una columna más, que es una columna de tipo table. ¿Qué hago con eso? Ok, a mí me interesa obtener atributos de la otra tabla. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un join para obtener información de la otra tabla. ¿Y qué me interesa? Me interesa el product key, el alternate key y el product name. Le damos OK. Y ahora sí, ya tenemos esta información. Ahora bien, ¿cuál era el producto de mi query? Básicamente era un group by que hacía sumatorios. Lo vamos a hacer. Le damos siempre en el más. Y tenemos dos opciones. Podemos hacer una transformación donde nosotros seleccionamos, en este caso, las columnas que quiero que lleguen a mi group by, o automáticamente puedo hacer el group by de un solo. Simplifiquémoslo, hagamos el group by de un solo. Démosle el group by y acá los vamos a avanzar. Primero, en avanzada vamos a seleccionar el product key. Vamos a seleccionar el product alternate key y el product name. Que eso es mi grupo. Yo podría tener una opción básica donde solo tenga una columna. En este caso mi group by es por 3 columnas. Y voy a agregar un total revenue. Bueno, no sé si lo escribí bien. Y que esto va a tener un zoom. ¿Un zoom de quién? De Sailors Total. Podemos agregar otra agregación donde voy a tener un total row. Y que va a ser un conteo de fila. Y puedo agregar más agregaciones. Entonces le damos OK. Y ahora sí, seleccionamos las columnas del group by, aplicamos un zoom y aplicamos un count. Y pudiéramos hacer más transformaciones más complejas, pudiéramos agregar más tablas y elementos para poder tener más complicado nuestro query y que la herramienta nos permita hacerlo de una forma visual. Muchas gracias por tu atención. Esto ha sido el tutorial de Warehouse.
Si ven, es muy sencillo, especialmente porque el warehouse es un concepto muy similar a una base de datos on-premise o una base de datos transaccional. Tomen en cuenta de que no es una base de datos transaccional. No está optimizado para la alta concurrencia. Es decir, que si yo voy a estar actualizando paralelamente millones de registros, esto no es la solución. Para eso mejor utilicen un SQL Database de Fabric. Pero en este caso, generalmente los procesos de actualización de los SSD no hacen, digamos, actualizaciones paralelas y masivas. Entonces, acá, si podemos hacer nuestros SSD, si podemos hacer nuestros procesos incrementales, ya sea de borrado, inserción por batch o actualizaciones, siempre y cuando no pensemos que es una base de datos relacional. Muchas gracias por tu atención. Esto ha sido el tutorial. Si te gustó en este momento, suscríbete y espera el siguiente video. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega.